nuevos 66 Comics y en esta ocasión vamos a continuar con la lista del UCM, de las 23 películas del universo cinematográfico de Marvel. Y en el último vídeo, la primera parte, lo dejamos en Ant-Man, en la primera película, estrenada en 2015. Y en esta ocasión vamos a comenzar con la fase 3, que dio comienzo con Capitán América Civil War, estrenada en 2016, y que, como ya avanzamos en el anterior vídeo, estuvo dirigida pues por los hermanos rusos, por Anthony y Joe Russo, que serían a partir de ahora pues los directores estrella, y junto con Kevin Feige, los arquitectos de esta saga, ¿no? De este universo. Así que bueno, empezamos dando la opinión de Civil War. Para mí Civil War es top, la verdad. Bueno, para Alberto no, pero bueno. Voy a ponerme un poco en contexto. Primero, la valoración personal de cómo viví yo esta película en su estreno. Creo que ya lo avancé en el anterior vídeo, que, bueno, lo comento y ya llegaré a ese punto. Esta fue una película que ya en el año 2016 yo llevaba como 3 años ya siguiendo las películas, comprando cómics y estaba bastante integrado en este universo. Y una película que tuvo un marketing genial, el tema del equipo Capitán América, equipo Tony Stark, y claro, ya las redes sociales, en YouTube, en Instagram, en distintos medios, fue una película que tuvo mucha anticipación. Aparte también se estrenó paralelo a Batman contra Superman, y también estaba ese año, 2016, en el que estaban pues tanto los héroes, tanto una compañía u otra, peleándose entre sí. El caso es que, bueno, la película fue un éxito, y bueno, y aparte de todo esto, que ya de por sí era, pues bueno, la siguiente entrega de Capitán América, con los mismos directores que El Soldado de Invierno, era también como una especie de secuela de Vengadores, porque teníamos a Iron Man, a Bruja Escarlata, a Visión, a Falcon, bueno, casi todos los personajes menos a Hulk y a Thor, que los veríamos en Thor Ragnarok. Y aparte de todo esto, tuvimos a Spider-Man. Así que bueno, yo antes de comentar mi experiencia con la película, tengo que comentar pues el momento Spider-Man del tráiler, del segundo tráiler, que a mí, como fan de Marvel, creo que ha sido el momento que me ha flipado. Yo me recuerdo ver el tráiler y de verdad pegaba un grito a verlo, porque no me lo esperaba, me llevé la mano a la cabeza, porque yo creo que, bueno, ya con un universo tan cimentado como estaba este universo cinematográfico de Marvel Studios, el hecho de que no estuviese Spider-Man, pues era algo que faltaba. Y aquí tenerlo a Spider-Man junto a los Vengadores, junto a Capitán América, sobre todo como aprendí de Iron Man, creo que es algo que le añadía mucho. Entonces la película, de mi parte, tenía muchas expectativas, y cuando fui a verla con muchos de mis amigos, la verdad es que nos gustó un montón. O sea, y realmente fue, ya lo comenté en el anterior vídeo, la primera vez que la sala se levantó al final de la película y aplaudió. Puede ser mejor o peor, pero realmente ya había llegado a un punto, la saga de Marvel, en el que generaba estas emociones en el espectador, ¿no? Y bueno, aparte de todo esto, ¿no? Que es subjetivo, pienso que Capitán América Civil War, aunque a nivel de escala no tenga nada que ver con el cómic, obviamente, porque estamos hablando de que aquí hay una quinta parte de lo que había en los cómics, y también es un conflicto distinto. Como hablamos del tema de la identidad secreta, que en las películas de Marvel básicamente no hay, aparte del Daredevil que está en la serie o Spider-Man. Y aquí estaba el tema de las repercusiones de los Vengadores, como por ejemplo que vuelvan a la General Ross, que meten en el asunto de Sokovia, la era de Ultron, que es una película que ya comentamos que, que no conseguía acertar la gran mayoría de cosas que planteaba, pero sin embargo, a lo largo del desarrollo que tuvo después el universo, pues se le consiguió sacar provecho, y en este caso pues metieron los acuerdos de Sokovia, en el que te nombraban pues todos los grandes incidentes que los Vengadores habían creado. Entonces, claro, el conflicto moral que se crea en esta película entre Capitán América y Iron Man, que ya en este punto sí eran los personajes centrales de la saga, no como la primera de los Vengadores, cuando todavía le faltaba el desarrollo al Capitán. Y claro, es un punto, ¿no? En el que si El Soldado de Invierno había sido una película más adulta y tenía cuestiones morales más relacionables al mundo real, pero creo yo que a nivel superheroico,
las cuestiones de moral que se plantean en esta película, con los dos equipos, y luego, pues creo que está muy bien conseguida, creo que los actores están en su pico, creo que tanto Anthony y Joe Russo, los directores, logran que cada personaje tenga su tono, no es como Joe Whedon que te coge todos los personajes y te los pone iguales, o otros directores, como por ejemplo Taika Waititi más tarde. Y claro, yo creo que ese momento, no sé, la batalla del aeropuerto, con todos los Vengadores con sus distintas personalidades, sus distintos poderes, creo que a nivel crossover estuvo esa parte muy bien. Y luego tenemos al villano de Zemo, que lo volveremos a ver en Soldado de Invierno, Falcon y Soldado de Invierno en Disney Plus. Creo que aquí es un muy buen villano, no se parece a nada del cómic, ¿verdad? Pero creo que apoya muy bien lo que es el conflicto. Y al final, para mí, la batalla entre Capitán América y Iron Man realmente, creo, a mi parecer, me impactó mucho, la verdad, en el momento que la vi y cada vez que lo he vuelto a ver. Y que además tuvo realmente impacto en el UCM. Así que creo que es una película que funciona por sí sola y que aparte, dentro de la saga, pues tiene un gran impacto. Ahí me quedo. Juan Alberto. Bueno, ahora yo seguí yo, porque otras veces. Pues yo voy a estar con Alberto en esta ocasión. Si en el anterior yo era equipo Raúl, ahora soy equipo Alberto. ¿Por qué? Porque me parece un atrevimiento, ¿no? Ponerla como top. Es una muy buena película, o sea, lo reconozco. Pero yo la bajaba buena. Y no la voy a poner arriba porque es que si no se nos puede llenar o simplemente por establecer una categoría de lo que el producto más brillante e impoluto, ¿no? Los argumentos los has dado tú, o sea, prácticamente lo estás diciendo. Intenta tener un tono adulto, pero se basa lo que intenta adaptar, que bueno, es marketing, ¿vale? Llamarlo Civil War. Le sirve de excusa pues para decir, mira, hemos puesto a tal personaje, vamos a posicionarnos en defenderlo o no defenderlo. Para nada va a llegar al calado de lo que fue el evento de Civil War en los cómics, que aquello fue muy digno, ¿eh? Y muy... Porque no solamente eran bandos, sino era política, era moralidad, eran cuestiones muy del siglo XXI que estamos viendo y que al fin y al cabo te llevan a posicionarte. El problema está en que es una sola peli. Hoy día estamos de enhorabuena porque el Disney Plus lo que está haciendo con WandaVision nos da una narrativa extensa. Pero aquí es todo un chimpún, chimpún, chimpún. Hay cosas flipantes. Yo me flipé mucho con Pantera Negra, que se introduce aquí y que tendrá después su película para desarrollarse, ¿no? Pero bueno, si nos ponemos a argumentarlo todo, la sensación de ver esta película es estupenda. A donde llega, pues lo has dicho tú, es muy emocionante, pero si yo me posiciono, pues la bajo un poquito. Déjalo. Bueno, yo voy a dejar bueno porque creo que va a estar intermedio, ¿no? Con Alberto. Pues efectivamente, muchas de las cosas que dice Juan son perfectamente achacables a la película. Para mí, aquí el tema está en que te vendieron una cosa, con lo que tú estabas diciendo de la campaña de marketing, te vendieron una cosa que luego no estaba en la película. Te vendieron guerra civil por todos lados. Vamos a traspasar, a transponer en pantalla ese espíritu ambiguo, crítico, de escala de grises, de indefinición moral que tiene la saga del cómic, y eso no aparece por ningún lado. Ahí no aparece por ningún lado. Te encuentras que uno forma su grupo de colegas, otro grupo forma su grupo de colegas y nos vemos en la puerta del colegio, básicamente. Entonces, de ahí a Civil War hay muchísimo trecho. Y luego está también el tema de que, efectivamente, es una película muy espectacular, con algunos momentos muy tensos, con mucha acción, da igual, pero es una película irregular en el ritmo. Da saltos, va dando saltos, ¿no? El tema emocional entre los diferentes actores, entre los diferentes personajes, se salva por los actores, que son muy buenos. Pero a nivel de guión, flojera. A nivel de guión,
está todo muy acartonado. Ese andamiaje emocional que se supone que tiene el enfrentamiento entre esta gente que se supone que son amiguísimos todos, que se han hecho camaradas, que las han pasado de Caín uno junto a otros. Y ese enfrentamiento parece todo muy repentino, muy traído por los pelos. O sea, no hay una verdadera confrontación de ideas, que es lo que encuentras en el cómic de Civil War, en el que hay un debate ideológico fuerte. Aquí es... Claro, mis colegas no se tocan, por los míos tampoco. Claro, yo lo que pienso... Ahí es donde veo que efectivamente tiene cosas reseñables, funciona como película de superhéroes, pero no funciona como Civil War. Es muy descafeinadito después vamos a hacer una pelea pero marcando, aquí sin que haya sangre. En cuanto cae uno, ay Dios mío, yo no quería haberte hecho esto, ostras, aquí estamos. Es lo que le pasa a esta Marvel audiovisual, que es más para chavales que para adultos. Es blandita. Es blandita, ¿no? Entonces, no es la potencia argumental que te encuentras en Soldado de Invierno. Que en Soldado de Invierno sí que ves que van a darse. Que van a darse y que sobre todo el personaje el personaje de Bucky, por ejemplo, va a lo que va. Y el que esté por medio, pero para él. Yeah. Entonces, aquí no hay esa tensión, ese peligro, esa situación que tú dices, esto puede acabar de cualquier manera. No lo hay. Sabes perfectamente que no va a haber unas consecuencias posteriores. Y sobre todo teniendo en cuenta que se enmarca todo dentro de una trama que crea el que para mí es el mejor personaje de la película, que es el Barón Zemo. O sea, la forma en que manipula la situación, en que crea la trama alrededor de los personajes, es lo mejor de la película, con diferencia. Todo lo demás, al lado de esta situación, se ve rebajado. Entonces, por eso te digo que yo para mí la ponía buena, normalita incluso. No. Normalita incluso, porque ya te digo que para mí lo mejor de la película precisamente es lo que menos se ve. Pero como película es un gran evento cinematográfico. Como película sí, no, como película no, como lo que tú acabas de decir, como evento, claro, cinematográfico es sobre todo una sobreexposición mediática de marketing que hace que funcione bien. Pero los elementos, ciñéndonos a los elementos de la película en sí, tiene altos y bajos, tiene claroscuros. Bueno, ya la tenemos en casillado. Bueno, yo te iba a comentar que Sí. cuando vi la película, es verdad que la escena de aeropuerto se me quedó corta a nivel emocional, creo que estoy comentando vosotros, la propia Civil War de guerra de superhéroes. No, pero es que ya no es solo a nivel emocional, sino sobre todo también es a nivel discursivo, a nivel ideológico. O sea, no se entra en la chicha de verdad de por qué estos representantes de los valores más positivos que se supone que tienen que tener los superhéroes terminan a la gresca, terminan dándose guantazos entre ellos. O sea, al final es... Por ideología. O sea, claro, que es una... Es que no se entra aquí, aquí simplemente es yo estoy contigo porque eres más amigo o porque defiendo tu causa, pero eso el calado del argumento de la saga en una pelea, del cómic claro, es otra dimensión. Es que no hay punto de comparación. Hombre, yo creo que en parte los personajes eligen bando. A ver, creo que la gran mayoría lo hacen por lo que piensan. Ahora tenemos personajes como Ant-Man o Spider-Man. Se los invitados, o sea, que son invitados. Claro, o sea, y están un poco para dar color. Sí. Para dar color y para hacer bulto, que se vea que es Civil War, guerra, tenemos que tener claro, hay que meter personajes que si no más que War se nos queda en pelea de bar. Entonces, claro. Yo he llamado Iron Man contra Capitán, el de la justicia, ¿no? Claro, es que esa es la cuestión. Bueno, pues vamos a dar la buena
para dejarle un punto intermedio, Sí. que sale ganando Juan. Y vamos a hablar de la siguiente película que se estrenó, que si no recuerdo mal sería Doctor Extraño, y para mí Doctor Extraño es normalita. Voy a comentar por qué. Sí. Doctor Extraño es una película que se estrenó en 2016, dirigida por Scott Derrickson, un director de terror, y que en un principio quería pues, poner parte de ello en la película, y aunque se ven dos secuencias. Bueno, realmente se ve solo en una secuencia, que es la secuencia del viaje interdimensional, que está muy bien. Y bueno, lo mejor de esta película es Benedict Cumberbatch, que no sé si he dicho bien el apellido, pero da igual. El doctor Extraño aquí, el actor es increíble. Se hace. Creo que aquí es la máxima. Es el mejor ejemplo de lo que ha dicho antes Alberto. No es cuestión de que el personaje tenga tan buen guión, sino que el actor es muy bueno. Sí. Eso es lo que sabe hacer muy bien Marvel Studios. Aquí Doctor Extraño. El tema eso merecería incluso una charla aparte, la cuestión de la dirección de casting de Marvel, que en muchas ocasiones es mágica, Diana, ¿no? sí, sí. Dan en la diana de una manera brutal, ¿no? Pues lo que estaba comentando, que creo tenía que comentar cómo se construye este personaje, cómo se construye en sí toda la historia de Doctor Extraño, es un calco de Iron Man gordísimo. O sea, si realmente en películas anteriores como Iron Man, eso como Capitán América o Thor, se veía, pues bueno, el villano tiene los mismos poderes, van a empezar poquito a poco, se le muere un mentor al principio de la película, pero aquí es la personalidad, es los villanos, es la trama, es el interamoroso. Creo que llega un punto en el que realmente es cambiar las armaduras por la magia. Y bueno, por eso me la pongo normalita, porque creo que como plantean ellos mismos la magia en este universo y que entre tan bien, o sea, lo que he dicho antes, como película creo que peca de eso, de tener un esquema demasiado reutilizado y ya muy visto en la saga, pero creo que aporta bastante a la saga por el hecho de tener al Doctor Extraño, por el hecho de tener el mundo de la magia explicado de tal manera que luego de tantas y tantas historias que nos han contado, te lo creas y lo puedes encajar. Y aparte de ello, pues te muestra una nueva gema del tiempo, que creo que es de las que mejor te explican en toda la película. Y que, como he dicho, al final es una introducción que como película se queda normalita. No es pasable ni una decepción, nada de eso. Creo que es honesta con ella misma, pero es demasiado floja. Creo que al director no la dejaron exprimir el personaje. Y bueno, por eso ha salido de la secuela, puesta Sam Raimi, a ver qué hace. Y nada, esa es mi opinión. O sea, el actor, el personaje es increíble y va a evolucionar por el tiempo, pero en la película normalita. Pues yo aquí sí coincido con Raúl. Se podía haber aprovechado muchísimo mejor, el personaje y sobre todo la mitología y la ambientación, las afinidades con las que se mueve el Doctor Extraño dan para muchísimo más de lo que se vio en esta película, y sobre todo teniendo el protagonista que tienes, que te puede hacer prácticamente cualquier tipo de personaje, y lo convierte en creíble, ¿no? Y en este caso pues sucede esto, ¿no? Toda la película se mantiene, se sostiene en la actuación, ¿no? del protagonista, de Cumberbatch, y la historia efectivamente es rutinaria, ¿no? Es el típico inicio, presentación del héroe, por unas circunstancias X, y no te presenta toda esa parafernalia, toda esa maravilla que tiene el mundo mágico de la Marvel, ¿no? Que incluso dentro de los cómics siempre es algo que está como de segunda parte, detrás del escenario, pero que da muchísimo juego, ¿no? De hecho, otro de los personajes que también da la medida con este tema es Loki, ¿no? Que también utiliza mucho la magia, ¿no? Y sin embargo con Loki sí que consiguen que funcione muy bien
esas capacidades que tiene para manipular la realidad, ¿no? Que es lo que se hace con la magia en el mundo de Marvel, ¿no? Claro, aquí es una pena que no hayan manejado con más soltura, ¿no? Todo ese bagaje, toda esa parafernalia que se intuye a lo largo de la película, pero que se queda en la superficie. Sí. Y por ejemplo, pues los personajes son meramente pinceladas, detalles, no te profundizan en los secundarios, que son prácticamente parte del escenario, y los efectos especiales son muy espectaculares, pero se quedan simplemente en imágenes más o menos psicodélicas, pero que no tienen un calado, no tienen una vinculación realmente con lo que está pasando, ¿no? Entonces, simplemente sirven como espejos deformantes que hacen que pienses que realmente lo que está pasando allí es mágico y tal, ¿no? Pero no te lo plantean como algo que sea esa manipulación de la realidad que hacen los magos en el mundo de Marvel. La verdad es que es una pena, para mí es una oportunidad perdida. Bueno, pues sí, yo creo que se la queda normalita y tampoco quiero hacer yo de abogado al diablo. A ver, si vemos las demás que están dentro de normalitas, yo las podría subir a buenas porque a mí honestamente me hizo disfrutar más que las otras, ¿no? Y os puedo decir que sí, que todos los argumentos que habéis dado pues, son totalmente válidos. O sea, desde el primero, que es que el propio actor es la película del Doctor Strange es que podría ir hasta, como otras películas anteriormente en la historia del cine, verían en el título el propio nombre del actor, ¿no? Sí. Y en ese sentido, hasta como película podría funcionar sin ser Marvel, sino simplemente la historia del mago tal, ¿vale? Es muy curioso, bueno, pues, os quejáis de esa forma de plantear la magia en este universo, pero a mí me parece un flipper que un producto tan comercial plantee conceptos de abrirle la percepción a un niño que no sé, a mí eso me sorprendió mucho. Me pareció un atrevimiento muy grande decir, ole, venga, de repente, a la altura, no sé, no te voy a decir de un Aldous Huxley aquí para darte cuenta de cómo sensorialmente puedes interpretarlo todo, pero me pareció muy chulo, ¿sabes? Y tiene peca de cosas, ¿vale? El enemigo pues es un poco ridículo finalmente, la escena final del desafío es bastante ridículo. Me encanta. Sí, porque el tono chulesco y mira qué guay soy, pero a ver, es que también el malo en sí es un pedazo de actor. Sí. Que también se ha reducido un poquito. Pero es lo que estaba diciendo. Por esa el tema es que los personajes en todos los personajes de la película se salvan más por las actuaciones que tienen, que es lo que hablábamos antes. El casting en todas las películas de Marvel es de banderillas, es para quitarse el sombrero, porque te cogen actores que, aparte de que sean mejores o peores, que la mayoría son bastante buenos, consiguen que los personajes funcionen, incluso en casos como este, en los que el guión no es para tirar cohetes. Yo te digo, a mí me parece buena porque tiene un tono incluso de humor, un tándem de maestro y ayudante, en plan, no sé, me parece una peli muy disfrutable, muy disfrutable, ¿eh? O sea, no un patinazo, sino que argumentan cosas, pero vale, sí, tiene sus carencias, ¿no? Hasta el propio concepto del maestro con el casting de decir, bueno, pues ¿por qué tiene que ser un hombre mayor y anciano? Vamos a poner a esta actriz, joder, pues sale para adelante, ¿vale? Sí. Con sus cosas a lo mejor alguien dice, uy, no me lo creo, pero me parece que conceptualmente arriesga, que son cosas que empezó a hacer Marvel, arriesgar, y no sé, no deja de ser un producto... No veo yo mucho riesgo ahí. Bueno, yo te digo, son apreciaciones. No lo veo yo ahí tanto riesgo. Claro, apreciaciones, vamos, yo creo que es una película buena, pero si la dejáis en normalita, pues vale también. Hombre, yo sí pienso que el tema de la magia aquí, bueno, lo he dicho antes, bueno, tú has dicho que pensaba que no estaba introducido. Yo creo que el tema de la magia está súper bien introducido, además súper orgánico. O sea, si el tema de
te voy a sacar tu forma astral, vas a hacer viaje interdimensional, vas a la dimensión espejo, donde aquí puedes manipular la realidad, pero aquí no, pero si tienes el poder, yo creo que... Es todo muy porque sí. Claro, pero en el cómic, Esto efectivamente, no le vas a sacar sí, el calado sí, que realmente tuvo este personaje, Claro, en la es época que- de la psicodelia. Claro, de- y sobre todo con la importancia que luego va a llegar a tener Sí. toda esta cuestión, va todo muy cogido con alfileres. Bueno, es Nada- es una tapita de... Precisamente, ya hemos tenido otras películas que eran iniciales, tapitas Sí, sí. que son tremendas. Bueno, O sí sea, te digo. Bueno, pues sigamos. Está la fase 3 calentita. Bien. Espérate y verás. Joder. Toca Guardianes 2. Guardianes 2 para mí es buena. Y la pongo buena porque... Yo no estoy muy de acuerdo. A ver, Guardianes 2... Guardianes de la Galaxia Volumen 2 fue dirigida también por James Gunn. Y es una película que... Vamos a ver. Yo diría que es buena por... A ver. Creo que respecto a la primera baja mucho, bastante. Bastante. Sí, Baja bastante. baja. Y el tema aquí es que en Guardianes de la Galaxia estaba en el guión James Gunn y una chica, no me acuerdo del nombre, y estaba un poco por detrás Kevin Feige estructurando esto. El tema es que en la segunda película o sea, le da muchas decisiones, mucha libertad a James Gunn y hace una película que para mí creo que se pasa de loca en algún momento. Creo que en algún momento es más, hagamos algo loco y guay, algo espectacular, que es muy espectacular la película, visualmente es increíble, pero que llega un punto que realmente no te cuenta algo hasta el final, porque si se analiza la película, tenemos como dos tramas entre sí que avanzan mal. Yo creo que argumentalmente es una película que aquí sí que pienso que arriesga, ¿no? Como Doctor Extraño, o sea, que tiene una historia que tengan, pues intenta avanzar, intenta que los personajes evolucionen, que tengan, pues, no sé, algo distinto al fin y al cabo, en el tema de los planetas, toda la estética, la música, es toda la primera película un escalón más arriba a nivel de espectacularidad, pero sin embargo, creo que lo bien que estaban construidos los personajes en la primera película, aquí los separan, dejan estarlos más serios, lo dejan ahí de lado hasta el final de la película. A Rocket, bueno, te lo ponen por otro lado y yo creo que al final es una película que me gusta que James Gunn tuviese tanta libertad porque al fin y al cabo si algo no se le puede achacar a la película es que no tenga personalidad, creo que es una película llena de personalidad y que eso en una saga tan seguida, tan de cajón como el universo cinematográfico de Marvel es algo muy bueno siempre, pero creo que sí que baja respecto a la primera y bueno, los problemas creo que son eso. Y por ejemplo el villano Egon, villano de Kurt Russell, que tiene para mí un final realmente duro. O sea, el momento en el que él le dice, pues yo le puse un tumor a tu madre, no sé qué, y intentarlo pelea contra él, que era un momento muy duro, pero sin embargo se tiran tanto tiempo en la película en otras cosas, y cuando llega ese momento te afecta, porque conoces a Carlos de la primera película y dices, ostras, su madre. El cabrón este le metió un cáncer, no sé qué, y ves a Kurt Russell, que es un pedazo de actor, y claro, pero creo que funciona más por eso, por lo que tenemos antes, que por lo que es la película en sí. Y bueno, yo creo que sería eso. Ya, bueno, pues personajes aparte, John Doe creo que está genial, le dan aquí la evolución, trasfondo que no tenía en la primera película, y tienen una muerte muy digna, creo que de las mejores de la saga. Y nada, para mí yo la pongo buena porque creo que tal vez no esté, o sea, no está ni de coña al nivel de la primera, pero creo que conserva personalidad y yo es algo que he hecho en falta en las películas de Marvel y bueno, por eso pienso que está ahí. Pues para mí estaría en normalita, porque efectivamente se pierde la frescura de la primera, no hay esa visión global, visión coral. Se centra mucho en Star-Lord, en el buen rollito, mal rollito con el padre,
todo se vuelve muy centrado en las figuras paternas, en el conflicto paterno-filial, tal, y se pierden los otros personajes. Se quedan convertidos en secundarios prácticamente sin entidad. Y es una pena, ¿no? que teniendo la dinámica que se había creado durante la primera película de esos personajes que tenían unas interactuaciones entre ellos magníficas, que era lo que daba sentido a la película, aquí todo eso se pierde, ¿no? El centrarse en uno solo de los personajes y en un antagonismo específico hace que todo el ritmo de la película se resienta, Sí. se baja el ritmo mucho, ¿no? El ritmo chispeante a tope, ¿no? muy fuerte que tenía la primera, se pierde. Creo que está mal montado. Ya no es solo cuestión de montaje, es cuestión de unas direcciones, de unas decisiones de dirección que evidentemente lastran la película, ¿no? Que es sobre todo eso, el centrarse en una sola trama, ¿no? Cuando tienes potencialmente todos esos personajes que te pueden dar un juego tremendo, ¿no? Y no se aprovecha, y se le nota que la película adolece de esa falta de interactuación entre los personajes. Hay momentos en los que directamente desaparecen. Solamente está Star-Lord y Ego, ¿no? Sí, pero ya está, ¿no? Pero yo pienso que tanto John Doe como Rocket, aquí el dúo que hacen, consiguen ahondar los personajes, en los dos. Sí, realmente pienso que tanto Drax como Gamora... Es un detalle nada más. Sí, pero... no es lo principal de la película, y evidentemente sí, tienen sus momentos y tal, pero se hace largo el metraje. Se pierde el fuelle. Porque el sello que tenía de frescura, y sobre todo eso, la agilidad, la chispa que tenía la primera, aquí no aparece. Parece que han diseñado la escena introductoria, pues ahí lo llevas a lo bestia, a tope, cosas pasando a la vez, la sorpresa de que ya ves al Baby Groot que lo está petando, y después ese subidón como que no termina de arrancar. Y también por el ritmo, como tú has dicho, quiso hacer una película personal. Pues sí, pero vuelves a tener otra vez la comedia, pero se queda en papá, qué guay es todo es muy guay. Y tú dices, bueno, hay una trama por aquí, ¿cuándo se va a ver calado? Se debe venir. Bueno, totalmente. Se debe venir todo. Sí. Se debe venir. Es que hay un momento de la película que dices, ¿para dónde vamos? Ah, que este va a ser malo, que no está pasando nada. Entonces, con ese bajoncillo, porque hay un momento de la película en que tú dices, es que esto no va a despegar. ¿Vale? Están pasando cosas, pero no está esa intensidad. Que sí, que artificio, fuego, y ahora te perseguimos por aquí. Y quizás. Pero la trama no avanza. Pero de una manera en que te queda un regustillo de decir, ¿dónde estaba lo otro? Que era tan chulo. Sí. ¿Vale? O sea, esa exigencia, ya Marvel te ha dado un repertorio tan grande de películas y tú dices, es que esto no coge cuerpo del todo. Bueno, ya os digo, claro, coincidimos en muchas cosas. Es un... Pero si hay que ponerlo, bájalo. Ahí ya estoy yo con Alberto, bájalo. Normalita y ya. Vale. Venga, la siguiente película fue Homecoming, si no me equivoco. Sí, Homecoming. Homecoming para mí... Hombre, yo es que Homecoming estoy entre normalita y buena, porque tiene cosas que me gustan mucho y otras que me gustan menos. No sé... Bueno, Homecoming es buena. No, para mí no. Yo voy a comentar primero Homecoming. Vale, Spider-Man Homecoming, dirigida por John Watts, estrenada en 2017. La película del Spider-Man de Tom Holland, presentado en Civil War, y como yo ya dije, fue un Spider-Man que a mí me impactó bastante, como Spider-Man sea Tobey Maguire, porque desde chico, y Andrew Garfield me da tres pitos, lo siento mucho por él. Y claro, esta introducción del nuevo Spider-Man pasó del origen de la muerte de Ben Parker, cosa que me parece muy bien, porque estaba ya un poco lastrado, aunque sí tenga
si tenga alguna referencia, con que, bueno, se ve que en el momento de que va a ir a la fiesta, la tía May le pone el traje, o en la de Civil War comenta el tema de las responsabilidades. Es un personaje que ya conocemos, que ya tenía 5 películas detrás, y que realmente no necesitaba introducción. Ahora, yo pienso que este Spider-Man, creo que Tom Holland como Peter Parker está muy bien, creo que como Spider-Man también encaja muy bien su personalidad. Y aquí creo que la gran diferencia y lo que puede hacer que esta película haga que, bueno, que esta versión del personaje desencanta mucho y le encante a otro, es el hecho de que este Spider-Man realmente no tiene, no es el Spider-Man con mala suerte de los cómics. No es el Spider-Man que tiene que llevar dinero a casa, no es el Spider-Man que tiene que hacer fotos, no es el Spider-Man que lo pasa muy mal en el amor. Es el Spider-Man de Ultimate. O sea, el Spider-Man Ultimate, no te diré yo de los cómics, que también, pero más de la serie de animación que hizo Disney. Entonces, pienso que Tom Holland lo hace muy bien y es un Spider-Man nuevo, distinto. Para mí funciona muy bien y me encanta el rollo que le van a dar de Harry Potter, de verlo crecer en las películas y que tenga un vínculo tan grande con el personaje clave que es Tony Stark. Entonces, claro, si lo comparo con la versión clásica, original de canon del personaje de Spider-Man, se puede separar bastante, pero que creo que en un mundo, ¿no? El hecho de introducirlo en Civil War del lado de Iron Man y tal, fue pues coger a Spider-Man y coger la situación de Civil War de los cómics, de que se iba a vivir a la Torre Stark, que estaba allí con Mary Jane, la tía May, pero aquí es desde joven. Entonces, claro, es verdad que se come toda esa evolución del Spider-Man de baja clase de los cómics y lo presentan directamente como el Spider-Man Vengador, aunque sea un chico de 15 años y vaya al instituto y tal. Y bueno, y ahora otra cosa que quiero comentar son los secundarios. Creo que aquí que es una cagada no meter ni a Harry, ni a Mary Jane, ni a Gwen Stacy, porque bueno, tenemos el personaje de Ned, que creo que en esta película funciona muy bien, en la segunda se cae totalmente, pero creo que en esta película funciona muy bien y que también es una versión mezclada entre el Ned de los cómics, que es el duende, y el Ganke, que es el amigo de Miles Morales. O sea, es una versión fusionada y creo que funciona muy bien como mejor amigo, es distinto a Harry, no tiene nada que ver, pero creo que funciona muy bien, hay química entre ellos dos. Pero luego, claro, tenemos el personaje, el interés amoroso, que es Liz Allen, que aquí es Liz Toombs, que viene el hero de Buitre, y creo que se queda, pues, yo creo que el personaje ni es encantador, ni creo que tenga nada que destaque con Peter, es una chica más, que tiene sentido, porque Peter se puede enamorar de cualquier chica, total es un chico normal, pero claro, teniendo unos personajes tan buenos detrás, no es la mejor decisión haber cogido a este que se queda en nada. Y luego tenemos a Michelle, que es el personaje de Zendaya, que lo tenemos ahí de secundario y tal, que hace gracia, pero bueno, ya en la segunda película te lo pone como interés amoroso y a mí tampoco me termina de convencer. Entonces, pues, no me la estoy cargando, pero realmente estoy siendo sincero, porque una película cuando la vi me encantó y me gusta mucho. ¿Y por qué? Pues porque me funciona el personaje, porque me gusta el vínculo con Tony Stark y porque el buitre es increíble. Porque Michael Keaton como el buitre es un pedazo de villano. Bueno, todas sus escenas son geniales, pero sobre todo desde el punto en el que él entra en el coche y le amenaza con matarlo si no se aleja de la chica y tal. Y Spider-Man ya se aleja de Tony y coge el traje original y pelea contra él, una pelea que se ve sangre, que el buitre le tira los escombros de la casa encima, y él se tiene que levantar mirándose el reflejo de agua, que es algo de la portada de los cómics. Y yo creo que al final esa maduración que tiene el personaje, en el momento en el que le va a dar el Iron Spider Tony y le dice no, yo soy el amigo vecino de Spider-Man, yo voy a mi rollo. Y creo que es cuando el personaje realmente vuelve a sus raíces y es cuando vemos a Peter Parker de verdad. Y nada, creo que es eso, creo que tal vez los secundarios fallan, puede chocarte un poco la versión de Spider-Man, pero creo que al final consiguen construir una versión de Spider-Man muy destacada en su universo y tiene un gran villano que además lo veremos en el futuro. Ya está. Me he explayado. Bueno, pues yo la bajaba directamente a normalita o incluso pasable. Uf. Sí, directamente.
porque aquí tenemos dos niveles, ¿no? Dos niveles de película. Está por un lado High School Musical de Spider-Man, y luego por el otro lado la película de superhéroes que está pasando por otro lado, ¿no? Cuando aparecen los enfrentamientos, o por un lado los enfrentamientos con el buitre y por el otro lado las interacciones con Tony Stark, ¿no? Ahí sí hay películas de superhéroes, el resto no. El resto es High School Musical, básicamente, Sí. y como tú decías, los secundarios no funcionan ni de lejos. O sea, son parte del decorado prácticamente. Es muy triste porque Spider-Man tiene muy buenos secundarios. Efectivamente, ahí estamos. Es que una de las cosas que destaca siempre de las historias de Spider-Man es que tiene vida propia. No es simplemente un superhéroe, es un chaval de instituto y tiene sus movidas y sus historias de instituto, de chaval de instituto, y tiene amigos, tiene rivales, entre comillas. Hay pandillas con las que se lleva mejor, pandillas con las que se lleva peor, lo que es un chaval de instituto. Y aquí, lo vuelvo a decir, es High School Musical, o sea, es todo muy blandito, todo muy Disney. De hecho, es la película más Disney de todas las que ha sacado el MCU. Y por lo menos en este sentido sí. A mí la vi. ¿Eh? A mí la vi. No, esta es muchísimo más. Pero te digo, siguiendo con esta. Claro, y luego está el segundo nivel, que por desgracia es el que menos se ve, que es el nivel de vamos a la película de superhéroes, porque además es que hay momentos en que es así, en que tienes una escena en la que dicen, ahora estamos en la película de chavalitos de instituto que tienen pues sus tonterías Disney, y ahora vamos a pasar a la película de superhéroes. O sea, es que es prácticamente todo el rato es un toma y daca, ¿no? Como diciendo, vamos a dar una de cal, otra de arena, una de cal, otra de arena. Y es un desperdicio, ¿no? Porque luego lo que es, claro, esas interacciones que tiene con Tony Stark están muy bien, tienen ese rollo mentor, aprendiz, tal igual, que sí que funciona, esa parte sí funciona, y efectivamente, el buitre como villano con una justificación, porque te justifican por qué actúa como actúa y tal, es estupendo. Entonces, claro, estás deseando todo el rato que aparezca eso, y quítame el rollo high school, por favor, que esto ni me va ni me viene, no me interesa. No, me interesaría si de verdad es que no vale con personalidad. Ya, pero es que el problema está en que encima no va a ningún sitio, porque no te está contando nada con eso. Ya, sí. Entonces, claro, te quedas todo el rato diciendo, pues sí, vale, Peter Parker con sus amigos, vale, ¿y cuándo sale el buitre? ¿Cuándo sale la chicha buena? Es bueno, por eso. Yo que si no, estamos todo el día hablando. Si nos ponemos aquí, yo creo que al final lo que adolecemos un poco es de echarle mucha crítica, ¿no? Y no, hicimos ya en su momento el programa de Spider-Man. Este es el Spider-Man de la Marvel del siglo XXI. De la Disney Marvel. Disney del siglo XXI. Con lo cual, como siempre, bueno, Marvel, cada decir Marvel Studios, que de por sí claro. Tiene, ¿no? Este es el Spider-Man que te han comprado, que las niñas ya han visto, que se han hartado de vender muñecos, porque ya tienen su muñeco del traje con sus particularidades, y han seguido pues su diseño. O sea, yo también cuando la vi dije, es que este no es Peter Parker de Spider-Man por ningún lado, porque ni se hace pues toda esa investigación, tecnología, traje. Esto es, ahora utilizo estos recursos que en parte vienen de la industria de Tony Stark, pero bueno, es que te la han presentado así. Es que en el momento en que en la película anterior te la encuentras cogiendo el escudo al otro y dices, hola señores, estoy aquí porque... Y dices tú, bueno, pues dale, te lo compro, me lo trago, esa parte es disfrutable. Claro. ¿Por qué es buena? Pues porque antes nos hemos tragado dos planteamientos cinematográficos, el de Sam Raimi excepcional, el siguiente que vino muy fallido,
Entonces, pues aquí no te tiene que contar quién es. Aquí es Spider-Man y es Spider-Man. Y como ya está en el imaginario colectivo, pues te lo Ya, tragas. pero- ¿Qué es lo que pasa? Que el contexto pues nos puede chocar. Y no, tienes, gracias pero a Dios... pero no funciona. Bueno, No pero no funciona. funcionará a nosotros, pero es que esta película quizás no nos han diseñado para nosotros. La han Se diseñado... supone, no, vamos a ver, se supone que lo han diseñado para todos los fans de... Pues, cuidado, cuando cuidado, la han posicionado, es que fíjate Cuidado, tú la que vendrá después. Cuidado. Yo La pienso han para posicionado ver. para un público muy concreto que va a seguir yendo porque es Spider-Man. Van con un valor emocional del el fan de las pelis de Vamos a ver, pero superhéroes. eso es entrar en el debate de si se hacen las películas para chavales o para chavales tontos. Cuidado. A ver, aquí Cuidado, esta película como historia, planteamiento, nudo desenlace, tremendo. O sea, Sí, es que sí, funciona. sí. O sea, y Por todo eso es te rico. digo, tienes los dos niveles. Claro. Pero solo funciona uno. Sí. Bueno, Solo funciona uno. a lo mejor es Y que el es- otro no está a la altura y de por, nuestras y por expectativas. desgracia, el que funciona es el que menos tiempo tiene en pantalla. Ya, bueno, quizás. Entonces, claro, por eso digo que no termina de cuajar la película. Bueno, Bueno. pero es buena. O sea, es que realmente Sí, no, cuando bueno. llegas al final, el deleite es tremendo. O sea, la propia elección Solamente las partes Sí, sí, que realmente tú dices, esto sí funciona. que están y esto entre no. medio. Sí, sí, totalmente. Pero vamos, Sí. el hecho de coger al icono, al señor, al buitre y ponértelo como Michael Keaton. Guau. Es que, Claro, al es final que, es que hasta, ya lo hemos dicho es ya lo hasta hemos una dicho broma visual. O sea, Claro, es que ya lo hemos ese dicho señor antes. debería de haber hecho Birdman, donde Claro. se ríe, donde se le Claro, y lo claro. cogen como el buitre. Es Claro, es sí, genial. sí, ya lo hemos dicho antes. O sea, las decisiones de casting son espectaculares, son Sí, muy sí, buenas. sí. La solvencia con la que estos actores consagrados manejan los personajes está fuera de toda duda. La cuestión está en si lo que te cuentan, si la historia está al nivel de esas actuaciones. Bueno, pues yo y muchas veces no. para mí es bueno. Yo lo he dejado buena, pero porque creo que No vemos que es que al fin lo bueno gana lo malo. Claro, Que es verdad exacto. que lo malo es un gran fallo y el y es subjetivo, claro, por supuesto. Penosito. Penosita la que vendrá después. Bueno, siguiente película. Oh, Dios mío. Thor, a ver, Thor Ragnarok. A ver, Tira para abajo, tira No. para abajo, no, para abajo. no, pero espérate. No. A De ver, normal nada. no hay normalita. A ver, No. una película. Vamos, yo directamente la ponía en decepción. Voy a hablar primero. Vale. No, sí, está ahí, pero se puede mover. Obviamente se va a mover. Thor Ragnarok, a ver, dirigido por Taika Waititi. No, me río porque creo que es la película de Marvel Studios que ha tenido más polémica hasta ahora. Pero que ha hecho una caja que Ahí es de de- fliparlo, ¿eh? Sí. Está rompió taquilla. Pero voy a hablar. Sí, pero... A ver, ya hemos hablado de las dos películas de Thor, tanto de Thor 1 como de Thor 2. Y ya hemos comentado que a nivel tanto rendimiento en taquilla como en gustos personales del público, el personaje que menos vendía, que menos atraía. Y en mi caso me meto en ese caso. O sea, realmente a mí Thor me gusta mucho el Vengador, pero a Thor era en plan, no sabéis qué hacer con él. Y claro, tiene una película que le hemos puesto aquí pasable, la primera estuvo bien y tal. Aquí lo que hace Disney, Marvel Studios, es darle un giro de 180 grados al personaje y nos coge... Hombre, es que me va a matar Alberto, pero a mí me gusta la película, pero entiendo... No, yo entiendo... Allá cada cual con sus gustos. No, yo entiendo perfectamente porque esta película la puede odiar muchísima gente. Y es que tienen razón. O sea, realmente pegan un giro tan brusco que para mí, sí, yo la disfruté, pero creo que puede ser un giro tan brusco como fue Iron Man 3. Porque estamos hablando de que esto es Ragnarok, el Ujú. fin de los dioses, el fin de la saga de Thor, aunque al final vamos a hacer una nueva película y tal, a Ujú. raíz de esta. Y claro, tiene que alcanzar un nivel emocional, nivel de espectacularidad, nivel de personaje distinto, mucho más serio. Vamos a ver. La película es una comedia y es algo que en un principio no estaba pensado. Había un guión que cuando salieron las filtraciones hace años, no sé, en 2016 por ahí,
decían que era muy oscuro, que era la película más oscura de Marvel y tal, no tenían director, hasta que llegó Taika Waititi, empezó a hacer distintas afirmaciones, entrevistas y tal, sacaron los trailers, y los trailers ya, bueno, cuando aparece Hulk y todo salta y dice, este es mi amigo del trabajo, no sé qué, no sé cuánto, y tú, ostras. Estamos encontrando aquí con Guardianes de la Galaxia con Thor. O sea, realmente están extrapolando el universo de la Guardianes de la Galaxia, ese tono, al mundo de Thor, pero con, digamos que el humor no es el de James Gunn, es un poco humor negro, un poco más pensado, y el humor de Taika Waititi es cacaculo pedo pis, al menos en esta película. Luego él tiene otras películas como Lo que hacemos en las sombras, que no la he visto, pero que está muy bien, y Jojo Rabbit, que me encanta, y creo que mezcla muy bien el drama y la comedia. Y aquí es una película conteniendo un potencial enorme, porque es que tú analizas la película y dices tú, ostras, Thor está peleando con Surtur, se escapa, va por Loki, muere Odín, aparece Hela, acaban de sacar, Hulk está ahí, se pelean, aparece una Valkyria, tenemos que volver para allá, se mete por medio, llega el Ragnarok, son tantas cosas que la película es súper entretenida, tiene una historia que no te dice que sea buena, pero pasan muchas cosas y tantos personajes que yo, aceptando ya que las otras dos películas no me gustaban nada, pues la disfruté mucho en su momento y tal, pero claro, cuando te plantean escenas como Surtur parte por la mitad Asgard, que es una escena visualmente es impresionante, incluso tú ves los personajes relacionando dramáticamente y te ponen al idiota de Roca, al Core, saltando un chiste, y yo en plan, es que no hay ni un momento en esta película en el que te dejen realmente empatizar por los personajes. Mira, la puedo poner en decepción, la voy a poner en decepción, Es que es aunque, es una decepción. aunque me guste. No, ya, bueno, No. hay placeres culpables. Claro, yo creo que es un placer culpable porque yo la realmente la disfruto mucho, las he visto muchas veces. O sea, varias veces y no sé, me encanta Tessa Thompson como Valkyria, pero por todo ese enfado que tiene, me gusta Thor, aunque no sea Thor, me gusta Chris Hemsworth. Me gusta ver a Hulk hablando, me gusta ver a Hulk pues, de otra manera. O sea, realmente hay una evolución en el personaje que aunque lo vemos detrás de cámara, esto es un problema que tiene Hulk porque lo vemos evolucionar en toda la saga, pero tanto en los dos cambios gordos que tiene, que es aquí en Endgame, lo vemos detrás de cámara. Que bueno, pues lleva mucho tiempo sin transformarse y ahora habla. Y la otra, bueno, me hizo un experimento y ahora es el profesor Hulk. Porque un personaje que por problemas de derecho lo han tenido así de lado y tal. Y bueno, pues eso, la pongo en decepción porque sí pienso que es una película que realmente que no se toma nada en serio, que en un momento llega a ser insultante, aunque bueno, como película, como placer culposo, como película de entretenimiento puro y duro, espectacularidad, o sea, visualmente es increíble, en el plano de las Valkyrias muriendo, peleando contra Hela o Sakar, está no tiene nada que ver con el sacar de los cómics ni nada, pero eso, yo creo que sí. Que es una película que realmente, como Iron Man 3, se traiciona a sí misma y que sí se puede entender como una decepción que para mí la tenía más arriba, pero claro, si tenemos que ser objetivos, pues ahí la dejo. Efectivamente. O sea, es que aquí tenemos un producto, porque esto a fin de cuentas terminó siendo un producto más que una película, en el que se quisieron mezclar muchas cosas. Se quiso mezclar la parafernalia de Thor Ragnarok, se quiso meter Planeta Hulk, que es un cómic brutal, es una maravilla. Se quiso meter, como tú decías, en parte el rollito de Guardianes de la Galaxia. Y tanto querer meter tantas cosas, pues no funciona ninguna. Claro, cuando empiezas a mezclar tantos componentes, si no lo llevas con una mano muy firme, con un objetivo muy claro, se convierte en una sopa que no tiene entidad, que no tiene consistencia, ¿no? Y eso es lo que le pasa a esta película, que lo que tú decías, tiene muchas escenas, tiene muchos eventos, pero no tiene una historia realmente que funcione. No,
peor es cuando matan a los 3 guerreros y ni se acuerdan. Claro, En plan, de... continuidad cero. Toma por saco todo. Continuidad cero. Claro, en plan, porque sí. no hay una preocupación realmente por tener un objetivo con la película. La película no tiene objetivo. Es simplemente la comedia bufa. Me voy a reír de todo porque puedo, porque me dejan, porque si hago esto y esto me resulta gracioso. Que es un sentido del humor que puede funcionar en momentos puntuales, pero no a lo largo de todo el metraje. Y luego también está la cuestión de que claro, los personajes tampoco funcionan precisamente por eso, porque están totalmente fuera de contexto. Entonces, todo lo que sabes de esos personajes o lo que puedas esperar de esos personajes, aquí falla. No hay por dónde cogerlo. Entonces, la sucesión de acontecimientos, pues ya te digo que historia no hay, la sucesión de acontecimientos carece de importancia. No te preocupa lo que vaya a pasar con estos personajes. Y los personajes nuevos que introducen tampoco te importan nada. Porque todo es bufo, todo es de cachondeo. Entonces, claro, el hecho de que promociones la película como el Ragnarok y luego se convierta en Charlotte de las carreras, pues claro, no funciona. Y luego tienes, claro, no todo es malo en la película. No, sí. Cuidado, o sea, que ya te digo que el diseño de producción es magnífico. Es impresionante. El diseño de producción es flipante. Todo es Jack Kirby. Y eso, para mí, la pondrían pasable. Eso, no, pero precisamente por eso me parece todavía más decepcionante. Claro, es decepcionante porque no son los protagonistas. Porque no es Thor, porque no es... Ya no solo eso, sino porque desaprovechas todo eso. Sí. Tienes una potencialidad, que es lo que decía Raúl, tienes potencialmente un material magnífico para hacer una historia brutal. Pero es que no se lo toman en serio. Y efectivamente, no te tomas en serio nada de lo que tienes a Es mano. el cómic más de wow que flipe, pero claro, sin nada, claro, el que tiene los colores más claro, me psicotrópicos. recuerda a pues eso ya son, empezamos con las batallitas del abuelo, a la época de los cómics de los 90. Sí, Que eran cómics visualmente súper espectaculares, pero no te contaban nada, no había nada, no tenían nada dentro. O uno de Richard Corben, donde los colores hacen flipadas visuales y todo está muy mafado y pegan tortas, pero la historia en sí es reboot. Claro, pero cuidado, Richard Corben sí te cuenta cosas. No, claro, pero Sí te cuenta cosas. de Aquí no te cuentan nada. demasiadas cosas. Aquí, es lo que pasa, que pues cuentan demasiadas no, cosas. demasiadas cosas. Aquí te meten muchos fogonazos de muchas cosas distintas, pero no hay una línea argumental que tú digas, esto tiene un objetivo. Quizás o sea, vamos a ver, los personajes deambulan por la película. Yo creo que a lo mejor había una hoja de ruta que querían decir, oye, cuando termine todo Pero esto... se les perdió. Porque precisamente, a ver, Thor era como dos películas donde un rumbo perdido. En el sentido de que a todo el mundo muy descontento. Cogen a un tipo y le dicen, oye, queremos darle un giro de timón a esto. Y el tío se pasa de la marca. Tienes que ir a coger a Hulk, porque a Hulk no lo hemos visto, porque le hemos confiado que está en Por el eso te digo, cosmos. aquí se ve claramente que es un producto. Claro, Le han dicho, oye, tenemos estos elementos, haz algo con ellos. Juega con ellos, toma todos estos muñequitos, puedes ponerlos. ¿Y qué color le puedo dar? El que tú quieras. ¿Y qué es lo que pasa? Por eso, ¿qué es lo que funciona? Jeff Goldblum. Bueno, Jeff Goldblum y... Jeff Goldblum está magnífico. Claro, está magnífico. Pero porque está ¿Por todo... qué? Y Ella también está increíble. No, él a mí no me gusta. Pues a mí no me gusta porque... Cada plano se come a toda la gente que está en la pantalla. El tempo que tiene... no tiene entidad ninguna, es plana totalmente. No sé. Es totalmente plana. No, a mí me gusta Entonces, mucho. por eso te digo, tú date cuenta que la película no llega a funcionar en ningún momento porque ni siquiera los personajes dan una idea clara de lo que son cada uno. Cada uno tenemos una idea distinta de lo que hay. Sí, es una torrentada, porque Pues al fin y al cabo efectivamente. es, venga, a tropel, todo por la galaxia, pim pam pum, el propio final.
pero yo es que me lo he pasado muy bien. Por eso Sí, te digo que cuando terminas de verlo dices tú, bueno, vale. O sea, ya estaba tan Claro, perdido pero todo es que es un para mí sigue siendo decepcionante incluso el planteamiento que tienen, porque es todo mucho pim pam pum, mucho artificio tal igual, pero al final, al final está vacía. Bueno, Es una película que está completamente yo vacía. te digo que a mí me parece que dentro de una hoja de ruta los personajes empiezan en un sitio y tienen que terminar en otro para que todo el Claro, gran pero plan es que llegue efectivamente, a la Infinity War. efectivamente, insisto, entonces estamos viendo que es solamente un producto más, Pues sí. que lo único que hace es rellenar huecos de otras películas, o sea, no tiene entidad propia Es ninguna. es que Entonces, por eso hay te un digo, momento donde Marvel Studios está haciendo escalones para llegar al me colofón. parece que a pesar de eso, o sea, hay muchas de las películas que utiliza como escalones que siguen funcionando por sí mismas. Y sin Pues, embargo esta las no. que vienen ahora. Esta no lo hace. Bueno, vale, pues la dejamos pasable, en plan, para punto medio. A ver, porque a mí me gusta, entiendo que es No, decepción, sí, a ti sí, no sí. te gusta nada, es una decepción. Yo lo disfruté Y a él le gustó, es pasable. Yo lo Yo disfruté. creo que la hemos está bien. La disfruté mucho y comprendo vuestra decepción, pero bueno, todo es cuestión de gustos. Bueno, pues siguiente película, si no me equivoco.